que lo que declaramos, que lo que confesamos es una verdad en nuestras vidas. Así que decimos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Y todos decimos amén y amén. Muy bien, los pequeños pueden salir a sus clases. Adelante, los pequeños junto con los maestros pueden salir. Mientras ellos salen, déjame decirte cuál es el título, de qué quiero hablarte del día de hoy. ¿Sí? Hoy quiero hablarte acerca del problema de mezclar ley con gracia. ¿Sí? El problema de mezclar la ley con la gracia. Para los que no entiendan todavía muy bien esos términos, cuando hablamos acerca de mezclar la ley con la gracia, estoy hablando acerca de mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿sí? El antiguo pacto de la ley, que normalmente lo conocemos como el Viejo Testamento, con el nuevo pacto de gracia que trajo para cada uno de nosotros el Señor Jesús, ¿sí? Cuando Jesús vino en su forma de hombre a esta tierra, cuando vino como un hombre, como tú y como yo, al ser crucificado en la cruz y resucitado el tercer día, en ese momento selló un nuevo pacto, ¿sí? ¿Qué es el nuevo pacto de gracia? ¿Qué es el pacto en el que hoy en día tú y yo estamos? ¿Sí? Hoy en día tú y yo vivimos en el tiempo del pacto de gracia, ¿sí? Estamos en el nuevo pacto de gracia, ya no estamos más en el viejo pacto. Por eso la Biblia le llama viejo pacto, antiguo pacto, ¿sí? Porque ya ha pasado, ya no estamos más en ese pacto. Después de Jesús, después de la cruz y de la resurrección de Jesús, ahora estamos en un nuevo pacto, que es un pacto completamente diferente al antiguo pacto. Por eso hoy quiero hablarte acerca del problema que hay con mezclar el antiguo pacto y el nuevo pacto, el pacto de la ley con el pacto de la gracia. Me he dado cuenta que en la actualidad hay muchas personas que tienen una idea, una perspectiva errónea acerca de Dios, ¿sí? Hay algunas personas que tienen una idea errónea acerca de Dios, una perspectiva errónea acerca de Dios. Te voy a confesar que yo era una de esas personas, ¿sí? Yo tenía una perspectiva equivocada acerca de Dios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que yo a veces pensaba que en algunas ocasiones Dios estaba muy contento conmigo, ¿sí? Que Dios se alegraba de la manera en que yo vivía, del estilo de vida que llevaba, pero después en ocasiones, cuando me equivocaba, cuando fallaba, cuando cometía errores, cuando pecaba, entonces ahí creía que Dios estaba molesto conmigo, creía que Dios estaba enojado conmigo, ¿sí? Muchas veces escuché a personas decir que si estaba pasando por un mal momento, ya sea una enfermedad, ya sea escasez económica, es porque no estaba bien con Dios, que tenía que arreglar mi relación con Dios, que ese era el motivo por el cual yo estaba mal, como que si era Dios quien me estaba reprendiendo, como que si era Dios quien me estaba castigando, ¿sí? Como que si era Dios quien me estaba enviando las enfermedades, como que si era Dios quien estaba provocando que yo viviera en escasez, en enfermedad, en temor, en preocupación. ¿Por qué? Porque estaba haciendo las cosas mal, ¿sí? Porque no estaba viviendo de la manera correcta, porque no estaba teniendo el comportamiento correcto. Y déjame decirte que eso es una mentira. Y me atrevo a decir que la causa por el cual hoy en día muchas personas tienen una perspectiva equivocada acerca de Dios es precisamente por esto, porque mezclan el pacto de la gracia con el pacto de la ley, ¿sí? Porque no han podido separar la ley de la gracia, porque no han aprendido a vivir bajo el nuevo pacto de la gracia y no más bajo el viejo pacto de la ley, ¿sí? Entonces, la mezcla de ambos pactos es un problema muy irreal hoy en día, ¿sí?
es un problema que está en la mayor parte de las iglesias, por lo tanto es un problema con el que vive la mayor parte de los creyentes, ¿sí? Así que hoy quiero entrar un poquito más a fondo respecto a este tema. El miércoles pasado hablaba acerca de superar todas las barreras que te alejaban o que te separaban de la gracia de Dios, ¿sí? Eliminar todas las barreras que te alejaban y te separaban de la gracia de Dios. Si tú no escuchaste el mensaje, puedes ir a YouTube y ahí lo puedes encontrar. Fue del miércoles pasado, ¿sí? Y uno de los puntos que tocaba era este, ¿sí? Era acerca de la mezcla, pero el día de hoy quiero profundizar en este tema. Para ponerte un ejemplo, me gustaría que viéramos en las Escrituras la diferencia que había entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Galacia, ¿sí? La Biblia nos muestra, poniéndonos de referencia a estas dos iglesias, cuál es el problema para Dios en cuanto a mezclar la ley con la gracia. Te lo voy a platicar rápidamente. Por ejemplo, en la iglesia de Corinto tenían una muy mala conducta. La Biblia nos muestra cómo los corintios se comportaban muy mal, ¿sí? Entre ellos había problemas, había discusiones, había demandas unos contra otros, ¿sí? Incluso dice la Escritura que llevaban prostitutas al templo, ¿sí? Había infidelidad, había traiciones, había mentira y había cualquier clase de mala conducta que te puedas imaginar, ¿sí? Tú lo puedes leer en la carta a los Corintios, puedes leer toda la mala conducta que ellos tenían, ¿sí? Comparado con la iglesia en Galacia, podemos ver que en Galacia no había tan mala conducta, ¿sí? No tenían un mal comportamiento, por decirlo de alguna manera. Pero al momento de que Pablo le escribe a estas dos iglesias, podemos ver cómo le habla con mayor firmeza, incluso se puede notar un tono molesto a la iglesia de Galacia, en lugar de mostrarse molesto y firme con la iglesia de Corinto, quien eran los que tenían una mala conducta, ¿sí? Ahora, por favor, acompáñame a 1 de Corintios, capítulo 1, verso 6. 1 de Corintios, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Me parece que la pantalla está fallando, la computadora está fallando un poquito, así que si se llega a perder la imagen, te pido que pongas atención, yo lo voy a estar leyendo. 1 de Corintios, capítulo 1, versos del 6 en adelante, en la Nueva Versión Internacional, dice así: así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Verso 7: de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperen con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. A pesar de su mala conducta, Pablo les está diciendo que no les hace falta ningún don espiritual, ¿sí? Verso 8: Él, es decir, Jesucristo, los mantendrá firmes hasta el final, para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Es decir, dice que a pesar de su mala conducta, Dios aún así, o Jesucristo, desea tener comunión con ellos, ¿sí? Ahora, veamos la diferencia con la iglesia de Gálatas. Por favor, acompáñame a Gálatas, capítulo 1. Versículos del 1 al 3, igual en la Nueva Versión Internacional. Gálatas capítulo 1, del 1 al 3. Pablo está empezando su carta aquí, ¿sí? Los saluda de esta manera y les dice: Gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Verso 2: solo quiero que me respondan esto: ¿recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? Verso 3, otra vez: tan torpes son, después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con sus esfuerzos humanos. Si vemos,
Pablo les habla en tonos completamente diferentes. A los Gálatas se puede mostrar un Pablo molesto. De hecho, las palabras que utiliza esta traducción son unas palabras amables, pero se cree que fueron palabras que incluso fueron palabras que podría llamarse ofensivas, ¿sí? Al decirles torpes, insensatos, ¿sí? Hay algunas traducciones que lo traducen como estúpidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para Pablo era de mucha molestia, ¿sí? Y era de mucha preocupación lo que estaban haciendo los Gálatas. ¿Qué estaban haciendo los Gálatas? Ellos estaban pervirtiendo el evangelio de Jesucristo, el evangelio que Pablo les había predicado, el evangelio que Pablo les había enseñado, que no venía directamente de un ser humano, sino que venía directamente de Jesús. Jesús le revela el mensaje del evangelio, es decir, las buenas noticias, las buenas nuevas, y Pablo se los transmite a los Gálatas. Pero ahora los Gálatas se estaban alejando de ese mensaje, de ese evangelio, y lo estaban tergiversando, lo estaban distorsionando, estaban pervirtiendo el evangelio de Jesucristo. ¿Cómo lo estaban pervirtiendo? Lo pervertían mezclándolo con el antiguo pacto, ¿sí? Lo pervertían mezclando la ley con el evangelio de Jesucristo. Por eso es que ese Pablo se ve un poco molesto, ¿sí? Se ve horrorizado, como lo vamos a ver un poquito más adelante, por esto que estaban haciendo los Gálatas. Mientras que con los corintios, Pablo sabía lo que ellos estaban haciendo, sabía de su mala conducta, sabían de su mal comportamiento, sabían los actos inmorales que estaban cometiendo, pero él les habla con amabilidad, ¿sí? Él los habla con paciencia, con tolerancia. A lo que llego a la conclusión que si lo que Pablo escribió fue guiado por el Espíritu Santo, entonces quiere decir que el corazón de Dios está detrás de estas palabras que Pablo le escribe a la iglesia, ¿sí? Lo que te quiero decir, que para Dios es más importante que creas correctamente a que hagas lo correcto, ¿sí? Que creas correctamente a que hagas lo correcto. Para Dios es más importante no lo que tú haces, sino lo que crees, ¿sí? Es decir, que si crees una mala doctrina, en una falsa enseñanza, es más importante para Dios que tu mala conducta, que tu mal comportamiento. Dios le da más importancia o mayor prioridad a lo que crees, a que creas correctamente, que a que te comportes correctamente. ¿Por qué? Porque cuando crees correctamente, entonces te comportarás correctamente. Pero si no crees correctamente, entonces tu comportamiento va a ser incorrecto, ¿sí? Por mucho que te esfuerces en hacerlo bien, por mucho que te esfuerces en comportarte bien, mientras no creas lo correcto, entonces terminarás haciendo lo incorrecto. Por eso es que Pablo le da más importancia a que los Gálatas estaban yendo por una mala doctrina que a los corintios que estaban teniendo un mal comportamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque mientras la gracia permanezca en la iglesia, ¿sí? Mientras la gracia esté en la vida de las personas, mientras las personas vivan bajo el nuevo pacto, bajo esa gracia, entonces el comportamiento no va a ser un problema. El problema va a ser cuando la gracia no está en la iglesia, cuando la gracia no está en la vida de las personas, entonces el resultado va a ser erróneo, va a ser incorrecto. Por eso es que Pablo se muestra tan firme a los Gálatas, ¿sí? Se muestra con esta actitud de enojo, de molestia con los Gálatas, que pudiéramos decir que probablemente se estaban comportando mejor que los corintios, y vemos que con los corintios se muestra amable, incluso les dice que no les falta ningún don, que Jesucristo quiere tener una relación con ellos, ¿sí? Pero a los Gálatas les llama insensatos, torpes. ¿Quién los ha engañado? ¿Quién los ha fascinado? Que habiendo empezado, ¿sí?, por la justificación mediante la fe, ahora
se vayan por otro lado a quererlo hacer por su comportamiento. ¿Qué les está diciendo ahí? La mezcla trae problemas, ¿sí? El mezclar la gracia con la ley te va a provocar una vida incorrecta, ¿sí? Así que Pablo fue duro con los Gálatas porque la mala enseñanza, la mala doctrina, el mezclar la gracia con la ley o la ley con la gracia, anula la gracia de Dios, ¿sí? Anula la gracia de Dios en tu vida. Por eso es que Pablo estaba tan molesto. Ahora, vamos a ver lo que les dice a Corintios en Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4. Primera de Corintios capítulo 1, verso 4, lo voy a leer igual en la Nueva Versión Internacional, que dice así: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia, ¿sí? Pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Le está diciendo a Corintios, a los que tenían el peor comportamiento, ¿sí? La peor mala conducta. Después vamos a Gálatas capítulo 1, versos del 6 al 7. Gálatas 1, del 6 al 7. Lo voy a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Dios. Así que Pablo les habla con firmeza porque sabía que esto era un problema para los Gálatas. Les habla con amabilidad a los corintios porque sabía que los corintios, la gracia de Dios estaba ahí, estaba en la iglesia. Y sabía que mientras la gracia estuviera en la iglesia, entonces el comportamiento no era un problema, ¿sí? Pero con los corintios, donde aparentaban tener una buena conducta, pero no había gracia, entonces ahí estaba el problema, la distorsión del evangelio, la mezcla de la ley con la gracia. ¿Qué decían estas personas que estaban pervirtiendo el evangelio? No era algo muy diferente a lo que vemos hoy en día, ¿sí? Por eso te digo que este problema hoy en día está en la mayor parte de las iglesias. Si te fijas o si te das cuenta, en la mayor parte de las iglesias hoy en día se predica la gracia. Es verdad, predican gracia, que somos justificados por gracia, por la misericordia de Dios, ¿sí? Pero que una vez que somos justificados por gracia, nosotros debemos de cuidar esa salvación. Nosotros debemos de cuidar nuestra santidad. Sí, es cierto, Dios te perdonó, pero ahora tú tienes que cuidar tu santidad. Sí, ahora tú tienes que obedecer los 10 mandamientos. Tienes que mantenerte santo, tienes que mantenerte puro, ¿sí? Delante de Dios. Si quieres que Dios te bendiga, entonces debes de obedecer los 10 mandamientos, ¿sí? Es cierto, eres salvo por gracia, Jesús murió por ti, pero ahora debes de obedecer si quieres que Dios te bendiga. Ahora debes de obedecer y seguir los 10 mandamientos si quieres que Dios te dé algo. Si no lo haces, de lo contrario, entonces Dios puede castigarte, Dios te puede enfermar, Dios te puede maldecir. Puedes perder la salvación, incluso si tú no la cuidas. Por eso es que muchas personas hoy viven inseguros de su salvación. No saben si realmente son salvos o no. ¿Por qué? Porque está esta mezcla. Mezclan gracia con ley, y al momento de que mezclan la gracia con la ley, anulan la gracia de Dios en sus vidas. ¿Cuál es esta gracia de Dios? Que somos justos, sanos, limpios, fortalecidos, amados, prósperos por fe, ¿sí? Que eres justificado por fe. ¿Por fe en quién? En Jesús, en su sacrificio, en lo que Él ha hecho.
no es por tus obras, no es por tu buen comportamiento, no es por tu buen desempeño, sino que es única y exclusivamente por la fe. Por eso Pablo les dice, ¿quién los ha engañado? ¿Quién los ha fascinado? A que habiendo comenzado por la fe, quieran terminar por su propio esfuerzo, ¿sí? Y ahí los Gálatas tenían un problema. Estaban pervirtiendo el evangelio. Y Pablo estaba molesto. ¿Por qué? Porque al pervertir el evangelio, al mezclar la ley con la gracia, anulaban la gracia de Dios en sus vidas, ¿sí? ¿Por qué te digo esto? Porque la gracia, Pablo sabía que la gracia era la solución para la mala conducta, ¿sí? La gracia era la solución para la mala conducta. Pero si no había gracia en la iglesia, si no había gracia en sus vidas, entonces iban a ser un desastre, ¿sí? Entonces se iban a perder, iban a ir en un lugar completamente diferente al que Dios los quería llevar. Por ponerte un ejemplo, imagina que tú tienes en tu casa una lavadora, ¿sí? Y con esa lavadora, pues obviamente tú lavas la ropa sucia, ¿no? Mientras la lavadora funcione, mientras la lavadora sirva, entonces tú vas a poder lavar la ropa sucia, ¿sí? Gracias. Entonces tú vas a poder estar lavando la ropa sucia, ¿sí? Pero si esa lavadora se llega a descomponer, gran problema en el que te metes, ¿cierto? La ropa se empieza a acumular y acumular y acumular. Y todos aquí saben, los que lavan a mano, saben que es muy cansado lavar a mano. Y que a veces se vuelve muy complicado lavar toda la ropa que se acumula a mano. Así que la lavadora es una gran ayuda, ¿cierto? Así que mientras la lavadora esté funcionando, la ropa puede ser limpiada, puede ser lavada. Pero si la lavadora no está funcionando, si la lavadora no sirve, pues obviamente que la ropa se va a empezar a acumular y la ropa sucia desprende mal olor, ¿cierto o no? ¿Sí? De hecho, hace poquito se nos descompuso la lavadora en la casa, ¿sí? Y mi esposa estaba desesperada. ¿Por qué? Porque la lavadora no servía, porque la ropa se iba acumulando. Así que rápidamente tuvimos que llamar a un técnico para que fuera a repararla. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la lavadora es la gracia, ¿sí? La lavadora es la gracia. Mientras en la iglesia haya gracia, la ropa sucia, que es el pecado, que es la mala conducta, se puede lavar, se puede limpiar, ¿sí? No te estoy diciendo que el pecado no es un problema o que el pecado no es malo. Por supuesto que no queremos que haya malos olores en la iglesia. Por supuesto que no queremos que haya malos olores en tu casa. Por supuesto que no estamos justificando la mala conducta o el pecado. Solamente te estoy diciendo que mientras la gracia esté funcionando, mientras haya gracia en la iglesia y en la casa, entonces el pecado es limpiado, el pecado es lavado. Entonces el pecado puede ser solucionado, tu mala conducta puede corregirse. Pero cuando no hay gracia, cuando la lavadora se descompone, entonces el pecado se empieza a acumular y empieza a oler mal. Y las cosas empiezan a ir cada vez más y más. Amén. Así que, por esta razón, Pablo les habló de una manera firme a los Gálatas, ¿sí? Les habló con firmeza, les habló incluso molesto. ¿Por qué? Porque es importante que la iglesia reaccione, porque es importante que la iglesia se dé cuenta del gran problema que es mezclar la ley con la gracia. Porque no solamente anulas el efecto que la gracia tiene en tu vida, sino que también anulas el efecto que la ley tiene en la vida de las personas. Porque déjame decirte que la ley fue dada por un motivo, ¿sí? La ley fue dada con un objetivo en específico. Y cuando tú mezclas ley y gracia, no solamente anulas la gracia de Dios en tu vida, sino también anulas el efecto que la ley provoca o puede provocar en tu vida, ¿sí? He escuchado a muchas personas que es importante equilibrar estos dos, ¿sí? Que es importante equilibrar la ley con la gracia.
que debe de haber un equilibrio si tú quieres tener una buena vida. Y dicen cosas como, sí, eres salvo por gracia, sí, Jesús ha muerto por tus pecados, ha llevado tus pecados, los pecados por ti en la cruz, pero eso no significa que puedes hacer lo que quieres, ¿sí? Eso no significa que puedes hacer lo que se te antoje, porque Jesús ya ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora debe de haber un equilibrio, debes de obedecer los 10 mandamientos, ¿sí? Debes de comportarte bien, debes de tener una buena conducta, y le llaman equilibrio, ¿sí? También he escuchado cosas como, es cierto, eres salvo por gracia, pero debes de vivir como si esa salvación se perdiera. Debes de vivir como si tu salvación se fuera a perder. Y lo llaman equilibrio. Y déjame decirte que lo que las personas llaman equilibrio, Dios le llama mezcla, ¿sí? Esta combinación no es buena. Esta mezcla no es buena para ti, no es buena para la iglesia, no es buena para ninguna persona. ¿Por qué? Porque anulan el efecto del nuevo pacto y anulan el efecto del antiguo pacto, ¿sí? Déjame explicártelo de una mejor manera, ¿sí? Y te decía que lo que Dios llama, lo que la gente llama equilibrio, Dios le llama mezcla, ¿sí? Por eso es que Pablo estaba horrorizado con esta mezcla que había entre la ley y la gracia. Hoy en día no encontrarás, o va a ser muy difícil que encuentres un lugar donde se predique pura ley, ¿sí? Donde se predique solamente ley, los 10 mandamientos, tienes que obedecer los 10 mandamientos, tienes que seguirlos al pie de la letra, ¿sí? Tienes que hacer tal cual los mandamientos dicen, ¿sí? Tienes que cumplir toda la ley. Es muy difícil que encuentres un lugar donde se predique la pura ley, ¿sí? O la ley en su forma pura. Hoy en día, lo que es más común o lo que es más popular en las iglesias es esta mezcla entre ley y gracia. ¿Por qué? Porque todavía no se ha entendido en su totalidad el problema que hay al momento de mezclar ley con gracia. Y porque también hay muchas personas que no se atreven a predicar la gracia de una manera pura. ¿Por qué? Porque ven un problema, creen que entonces las personas se van a ir y van a empezar a hacer lo que quieren, que van a empezar a pecar sin ningún miedo, sin ningún temor. Y les mencionaba el miércoles pasado que cuando tú recibes de alguien un buen trato, cuando alguien te trata con amabilidad, cuando alguien te trata con amor, cuando alguien extiende su mano y te ayuda, cuando alguien busca lo mejor para ti, y tú eres consciente de ello y te das cuenta de eso, te das cuenta del amor que la otra persona te muestra, del favor que la otra persona te muestra, de lo amable que es contigo, de lo bueno que es contigo, de cómo te quiere ayudar, de cómo te quiere que te vaya bien. ¿Cómo es tu respuesta hacia ese tipo de personas? ¿Acaso quieres hacerle mal? ¿Acaso desearás hacerle mal? ¿Acaso desearás aprovecharte de esa persona? Por supuesto que no. Lo que quieres es darle lo mismo, ¿sí? Lo que quieres es pagarle con la misma moneda. También hay un deseo en ti de ser amable. También hay un deseo en ti de ser buena persona, ¿sí? Así que la gracia no produce un mal comportamiento. La gracia produce un buen comportamiento. Cuando tú recibes el amor de Dios, la bondad de Dios, cuando tú te das cuenta lo benevolente que Dios quiere hacer contigo, cuando tú te das cuenta el favor que Dios te muestra, por supuesto que vas a querer pagarle igual, por supuesto que vas a querer obedecerle, por supuesto que vas a querer servirle, por supuesto que vas a querer agradarle, pero no es hasta que recibes esa gracia. La gracia produce el comportamiento correcto, no produce el comportamiento incorrecto, ¿sí? Así que muchas personas creen esto, creen que si predican la gracia pura, entonces las personas empezarán a vivir como quieren, ¿sí? Empezarán a hacer lo que ellos quieren, empezarán a pecar libremente. Por eso es que mezclan la ley
con la gracia. ¿Por qué? Porque quieren tener a las personas controladas. Es cierto, eres salvo por gracia, pero debes de cuidar tu salvación, ¿sí? Es cierto, eres salvo por gracia, pero si quieres que Dios te bendiga, entonces tienes que ser obediente. Tiene que haber un equilibrio en tu vida, y eso anula la gracia de Dios en tu vida. Eso impide que recibas la bondad de Dios, las bendiciones de Dios, ¿sí? Así que cuando hay mezcla entre la ley y la gracia, ambos pactos quedan anulados, ¿sí? Las personas que intentan ser justificados y bendecidos por guardar la ley siguen teniendo una mentalidad de antiguo pacto, ¿sí? Aunque profesen que están bajo el nuevo pacto o bajo la gracia, ¿sí? Las personas que intentan agradar a Dios o que intentan recibir las bendiciones de Dios mediante su comportamiento, mediante portarse bien, mediante ser obedientes, son personas que tienen una mentalidad de antiguo pacto, ¿sí? Eso suena igualito al antiguo pacto. ¿Cómo era el antiguo pacto? Si obedeces, yo te bendigo. Si no obedeces, no te bendigo, ¿sí? Si sigues al pie de la letra y cumples perfectamente los 10 mandamientos, entonces Dios te va a bendecir, entonces Dios te va a dar. Si no lo haces, entonces no. Ese es el antiguo pacto. Bajo el nuevo pacto no es así, ¿sí? Bajo el nuevo pacto, todo lo que recibes de parte de Dios, lo haces por medio de Jesucristo, ¿sí? Por medio de tu fe en Jesús, por medio de creer, no por medio de hacer. Lo haces por medio de creer, no por medio del hacer, ¿sí? Porque cuando tú crees correctamente, cuando crees en Jesús de una manera sana, entonces el hacer se manifiesta de una manera natural, ¿sí? De una manera natural. Así que cuando hay mezcla entre el viejo pacto, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, quedan anulados los dos pactos, ¿sí? Por favor, acompáñame a Marcos capítulo 2, verso 22. Marcos capítulo 2, versículo 22, dice así, en la Nueva Versión Internacional. Es Jesús hablando, dice: ni echa nadie vino nuevo en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuero y se arruinará tanto el vino como el recipiente. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo Jesús con esta enseñanza? Bueno, se refiere precisamente a lo que te estoy hablando, al nuevo pacto y al antiguo pacto. Al decir vino nuevo, se refiere al nuevo pacto. Y cuando dice recipientes viejos, recipientes de cuero viejo, en algunas traducciones es odres viejos, se refiere al antiguo pacto. Es decir, que no puedes mezclar el vino nuevo, el nuevo pacto, con el odre viejo, el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque entonces el vino nuevo, el nuevo pacto se derrama, se desperdicia, queda nulo el efecto del nuevo pacto en tu vida, y el viejo pacto también se anula, se echa a perder. Como quien dice, le das un mal uso, ¿sí? Lo echas a perder. A eso se está refiriendo Jesús en esta enseñanza. No puedes mezclar el nuevo pacto con el antiguo pacto, porque echas a perder los dos, los anulas en tu vida. Por favor, acompáñame a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versos 15 y 16, ¿sí? Versos 15 y 16, dice así, le está hablando a la iglesia de la Odisea, dice así: conozco tus obras, sé que no eres ni frío
ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Sí? Ahora, cuando yo leía y escuchaba acerca de este versículo, y casi todas las enseñanzas que yo escuché acerca de este versículo, y quizás tú lo has escuchado anteriormente, de no ser frío, de ser tibio, y que a los tibios Dios los vomita de su boca, ¿sí? La mayoría de las veces que yo escuché enseñanzas acerca de este versículo, se trataba del comportamiento de las personas, ¿sí? Se trataba del comportamiento de las personas. Incluso cuando una persona dejaba de ir a la iglesia o era sorprendido en alguna mala conducta, las personas decían: es que el hermano se enfrió, ¿sí? Es que el hermano se enfrió, por eso ya no viene, por eso empezó a comportarse de esa manera, porque se enfrió. Obviamente relacionado a este versículo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen la idea de que estos versículos tratan del comportamiento o de la conducta de las personas. Pero este versículo lo podemos entender mejor a la luz del antiguo pacto y del nuevo pacto. Porque si se fijan bien, si se tratara de comportamiento no tendría mucho sentido, porque aquí le da prioridad a ser frío en lugar de ser tibio. Es decir, que si no eres caliente, entonces es mejor que seas frío, ¿sí? Porque si eres tibio, Dios te vomitará de su boca. Esto quiere decir que Dios aborrece la tibieza, aborrece a las personas que son tibios. Pero si se tratara de comportamiento, ¿acaso no es mejor ser tibio que ser frío? ¿Cierto o no? Por eso te digo que esto no se trata de comportamiento, sino se trata del pacto, del nuevo pacto y del antiguo pacto. Aquí lo que la Escritura nos está diciendo: o eres de la ley completamente, o eres de la gracia completamente, ¿sí? La tibieza, la mezcla, no me agrada, ¿sí? O tienes que ser completamente de la ley, si es que no eres completamente de la gracia. Pero por favor, no trates de mezclar, no trates de ser tibio. O eres frío o eres caliente, pero no seas tibio. ¿Por qué? Porque cuando eres tibio, anulas la gracia de Dios y anulas el efecto de la ley en tu vida. ¿Se entiende un poquito mejor? ¿Sí? Así que cuando crees en la gracia, pero sigues aferrándote a la ley, neutralizas el poder de convicción que tiene la ley para llevarte al límite de ti mismo, de modo que clames pidiendo la gracia de tu Salvador, ¿sí? Ese es el efecto que la ley tiene en la vida de las personas. Te lo voy a explicar un poco mejor. ¿Cuál es el efecto o cuál es la razón por la cual Dios mantuvo a su pueblo durante un tiempo bajo la ley? La razón era para que ellos reconocieran que necesitaban un Salvador, ¿sí? Es decir, que necesitaban gracia, para que ellos se dieran cuenta que ellos nunca iban a poder ser completos, perfectos, que ellos nunca iban a poder alcanzar la perfección por medio de sus propios esfuerzos, ¿sí? Por medio de su propio sacrificio. Que el único medio por el cual ellos podían estar en una manera correcta delante de Dios era mediante Jesús, mediante su gracia. Es decir, que lo que hacía la ley solamente era hacer evidente sus fallas. La ley lo que hacía era manifestar sus errores, manifestar su incompetencia, ¿sí? Para ser buenas personas mediante sus propios esfuerzos. Lo que los llevaba a la conclusión de que tenían que buscar otro camino diferente a la ley, ¿sí? Tenían que ir por un camino diferente a la ley, y ese camino era
el camino de la gracia, ¿sí? Esperar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, aferrarse única y exclusivamente a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios, ¿sí? Así que la Escritura nos dice que la ley era como un guía, ¿sí? Ese es el efecto que tiene la ley en la vida de las personas. Cuando tú intentas obedecer la ley, llegará un momento en el que te das cuenta que no puedes cumplir la ley, si no es que ya te diste cuenta. No puedes cumplir los 10 mandamientos, es imposible para el ser humano. Es imposible para ti cumplir los 10 mandamientos, es imposible obedecer la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es una ley perfecta y además es una ley espiritual que no puede ser obedecida mediante la carne, ¿sí? Que no puede ser obedecida por el ser humano. Así que al momento de que tú intentas cumplir la ley, llega un momento que tienes que decir, no puedo más, ¿sí? No lo puedo, no puedo cumplirlo, me doy por vencido. Y es ahí cuando entonces puedes reconocer que necesitas la gracia de Dios, ¿sí? Es ahí entonces cuando caes al nuevo pacto, ¿sí? Cuando dices, ya entiendo que solamente es por medio de Jesús, que solamente puedo ser salvo por medio de Jesús, que solamente puedo ser justo por medio de Jesús, que solamente puedo ser puro por medio de Jesús, que solamente puedo ser bendecido por medio de Jesús. Por mi comportamiento, por medio de mi esfuerzo, siempre me va a faltar una cosa, siempre me va a faltar algo, nunca voy a estar a la altura. Por lo tanto, me conviene estar bajo el nuevo pacto, ¿sí? Ese es el efecto que la ley tiene en la vida de las personas, en el que te muestra, ¿sí? En el que te guía que necesitas un Salvador, ¿sí? Donde hace evidente que mediante tu propio esfuerzo, mediante tu propio comportamiento, no lo vas a lograr, ¿sí? La ley es como ese alto que está en el camino y que te dice, hey, detente, stop, por aquí no es, tienes que ir por esa dirección, tienes que ir por otro camino, y te guía por el camino de la gracia, ¿sí? La gracia es el camino por donde tú eres justificado. La gracia es el camino por donde tu mal comportamiento empieza a corregirse. La gracia es el camino por el cual Dios te bendice, por medio del cual Dios te sana. ¿Quién es la gracia? La gracia es Jesús. Cuando tú crees en Jesús, en su obra, en su sacrificio, en su sangre. Amén. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. Gálatas capítulo 3, versos 24 y 25. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, ya estoy por terminar. Lo voy a leer desde el 23. Gálatas capítulo 3, 23. Sí, capítulo 3, verso 23 al 25. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Por favor, te pido que me pongas mucha atención. Mira lo que dice este versículo. Antes de venir la fe, ¿sí? Antes de que llegara la fe, es decir, la justificación mediante la fe, es decir, el nuevo pacto. Antes de que llegara el nuevo pacto, la ley nos tenía presos, ¿sí? La ley nos tenía presos, encerrados como un niño castigado, hasta que la fe se revelara, ¿sí? Es decir, hasta que Jesús se ha revelado, hasta que el nuevo pacto llegara, ¿sí? Verso 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía, encargado de conducirnos a Cristo, ¿sí? Encargado de conducirnos a Cristo, para que fuéramos justificados por la fe, ¿sí? ¿Te das cuenta cuál era el motivo de la ley? ¿Cuál es el efecto que produce la ley en la vida de las personas? Es que la ley te guía a Jesús, ¿sí? Es que la ley te muestra o te apunta hacia Jesús, hacia el camino, hacia la verdad, hacia la vida. Les decía el miércoles pasado que la ley no es la verdad que te hace libre, ¿sí?
La ley es la verdad que te mantiene cautivo, ¿sí? Porque lo que le da el poder al pecado es la ley, ¿sí? La Escritura dice que lo que le da poder al pecado es la ley. La ley es la verdad, la ley es pura, la ley es perfecta, la ley fue dada por Dios, ¿sí? Pero no fue dada para que seas buena persona, no fue dada para justificarte, sino todo lo contrario. La ley fue dada para que te dieras cuenta que estabas condenado, que ibas camino a la muerte, que no puedes cumplir con la ley de Dios al 100%, que necesitas un Salvador, ¿sí? Que necesitas a Jesús. Por eso la ley es ese guía que te lleva a Cristo. La ley es la guía que te dice, no puedes ser justificado ni bendecido por medio de tu esfuerzo, solamente puedes ser justificado y bendecido por medio de tu fe en Jesús, por medio de tu fe en lo que Él ha hecho, ¿sí? Por eso dice el verso 24, para que fuéramos justificados por la fe. Verso 25, pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a el guía. ¿Y quién es el guía? La ley. Ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la ley, ¿sí? Ya no tienes que vivir tratando de esforzarte y obedecer los 10 mandamientos. Ya no tienes que vivir tratando de ser perfecto, de tener un comportamiento perfecto. Ya no tienes que vivir tratando de dejar tus malos hábitos. Ya no tienes que vivir tratando de ser una buena persona. Ahora ha llegado la fe. Si crees en Jesús, si crees en su bondad, si crees en lo que Él ha hecho por ti, entonces vas a reconocer que eres justo, que eres santo, que eres limpio, que eres una buena persona, que eres libre, que eres próspero. Y cuando lo crees, cuando crees en esa bondad que Dios te ha mostrado, cuando crees en esa gracia que Dios te ha dado, entonces tu comportamiento empieza a cambiar, ¿sí? Porque se trata de ser y no de hacer. Cuando eres, entonces comienzas a hacer. Pero cuando no eres y tratas de hacer, es imposible, ¿sí? Es como si le dices a un gato que ladre, ¿sí? Como no es un perro, nunca va a ladrar, ¿sí? No lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque no es, ¿sí? Por más que lo intente, por más que se esfuerce, no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es. Por eso todas aquellas personas que intentan ser justificados o que mezclan ley con gracia, por más que se intentan, por más que se esfuerzan, nunca lo logran porque no lo son. Solamente puede ser justo, santo, limpio por medio de Jesús. Amén. Así que cuando tú piensas que tú puedes, que tú lo puedes lograr, que tú lo puedes alcanzar con tu propio esfuerzo, entonces Dios no puede hacer nada por ti. ¿Por qué? Porque tú puedes. Así que Dios no puede hacer nada por ti. Pero cuando tú reconoces que no puedes, entonces es ahí cuando Dios puede intervenir en tu vida, ¿sí? Cuando reconoces que no puedes, entonces Dios interviene en tu vida. Mientras tú creas que tú puedes, que se trata de ti, de tu comportamiento, que si obedeces Dios te bendice, que si obedeces entonces agradas a Dios, Dios no puede intervenir en tu vida. Pero cuando reconoces que no puedes, cuando dices, Señor, no puedo en mis propias fuerzas, cuando dices, Señor, lo dejo en tus manos, es ahí cuando Dios interviene en tu vida. Ese es el efecto de la ley que te lleva a Jesús. Dios no quiere que obedezcas los 10 mandamientos para ser justificado. Dios no quiere que obedezcas su ley para que Él te bendiga, ¿sí? Él ha puesto la ley como un espejo, ¿sí? Como un espejo que te muestra tu debilidad, que te muestra tu imperfección, que te muestra tu incapacidad, hasta el punto de decir, no puedo, yo solo no puedo, necesito a Jesús, necesito su gracia. Por eso en Apocalipsis dice, o eres completamente frío, porque sé que si eres completamente frío, vas a terminar siendo completamente caliente, porque te vas a dar cuenta que tú no puedes. Si te mantienes completamente frío,
vas a llegar a la conclusión que no puedes tú solo, que necesitas mi gracia. Pero si unos días estás bajo la ley y otros días bajo la gracia, si unos días crees que yo te bendigo porque obedeces y otros días crees que eres justo porque crees en mí, entonces esa tibieza va a provocar que tengas una idea equivocada de Dios, ¿sí? Esa idea provoca que pienses que Dios es el que te manda las maldiciones, que Dios es el que te enferma, ¿sí? Que Dios se agrada de ti si obedeces, que Dios está molesto contigo si no obedeces. Anulas el pacto de gracia en tu vida. Amén. Así que recuerda esto, ¿sí? Recuerda no mezclar, recuerda mantenerte completamente bajo el pacto de gracia. Un buen salvavidas sabe que no se puede acercar a la persona que se está ahogando mientras esta persona esté desesperada, esté pataleando, esté manoteando. Un buen salvavidas se espera hasta que el que se está ahogando se canse, ¿sí? Una vez que se cansa, una vez que se da por vencido, entonces es ahí cuando el salvavidas se acerca y lo toma y lo lleva a tierra. ¿Por qué? Porque mientras el que se está ahogando está pataleando, está luchando, está tirando manotazos, ¿sí? Puede provocar que quien lo intenta salvar también se ahogue, ¿sí? Puede provocar que el que lo intenta salvar le dé un mal golpe. Por lo tanto, mientras la persona que se está ahogando no esté tranquila, no se rinda, no se dé por vencida, él no lo puede sacar, ¿sí? De la misma manera, mientras que tú creas que es por tu esfuerzo, que es por tu buen comportamiento, que son por tus buenos hábitos, que es por qué tanto lees la Biblia, que es por cuánto tiempo oras, que es porque qué tanto sirves en la iglesia, que es porque qué tantos días vienes a las reuniones, mientras que tú creas que se trata de eso, Dios no puede salvarte, ¿sí? Dios no puede hacer nada por ti porque crees que se trata de lo que tú haces. Pero cuando te das por vencido, cuando te rindes, cuando dices reconozco que solo puedo a través de Jesús, es ahí cuando el efecto del nuevo pacto, del pacto de gracia, es ahí cuando las bendiciones te alcanzan, es cuando el favor te persigue, es cuando la protección de Dios te pertenece, es cuando la sanidad se manifiesta, es cuando las puertas se abren. ¿Por qué? Porque estás bajo el nuevo pacto, ¿sí? Para terminar, quiero leerte Gálatas, no lo tienes que buscar, o si lo tenemos ahí en pantallas, Gálatas capítulo 5, versículo 4. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, ¿sí? Han caído de la gracia, ¿sí? Aquellas personas que intentan o que mezclan la ley con la gracia, dice la Escritura que están separados de Jesús, que han caído de la gracia. Y yo estoy seguro que aquí nadie quiere estar lejos de Jesús, que nadie queremos estar lejos de Dios, ¿cierto? ¿Cierto o no? Así que vamos a mantenernos bajo la gracia, ¿sí? Vamos a depender completamente de Dios, completamente de Jesús. Vamos a creer en Él. Deja de esforzarte, deja de luchar, deja de pelear por tus bendiciones, deja de intentar ganarte el favor o la bendición de Dios, ¿sí? Solamente cree en lo que Jesús ha hecho por ti. Cree en quién eres en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que eres justo, que eres santo, que eres limpio, que eres próspero, que eres amado, que eres bendecido, que el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida, que como con un escudo Él te rodea de su favor, que eres bendecido en la ciudad, en el campo, en tu entrada, en tu salida, en tu casa, en tu calle, en tu trabajo y en donde quiera que tú estás,
¿sí? Eso es lo que eres por medio de Jesús. Eso es lo que eres en Cristo Jesús, ¿sí? Es por medio de Él y solo por Él. Así que mantente bajo ese pacto, mantente en esa gracia. Y cuando te mantienes bajo la gracia, entonces tienes el poder de reinar en esta vida, de reinar sobre la depresión, de reinar sobre la escasez, de reinar sobre los problemas, de reinar sobre la preocupación, de reinar sobre la enfermedad. Amén. Eso lo dice la Escritura, no lo digo yo. El que recibe en abundancia la gracia y el regalo, el don de la justicia, entonces tendré el poder para reinar en vida. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Y te invito a que te pongas de pie. Ahí donde estás, te invito a que cierres por un momento tus ojos y que le demos gracias a Dios, ¿sí? Cierra tus ojos, toma un momento para darle gracias a Dios, para darle gracias por lo que tú eres por medio de Él, ¿sí? Dale gracias porque eres justo, porque eres salvo, has sido salvo. El cielo es tu hogar, ahí es donde perteneces, ¿sí? Eres un hijo, eres una hija de Dios. Ese es lo que tú eres, es quien eres por medio de Jesús. Eres amado, eres amada, ¿sí? Eres justo, eres justa, eres provisto. Él suple todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Nada te hará falta cuando estás bajo su gracia. Padre, te damos gracias en esta mañana, casi tarde ya. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tú muestras tu amor para con nosotros, en que cuando fallamos, en que cuando tenemos una mala conducta, un mal comportamiento, en que cuando pecamos, en que cuando no somos obedientes, en cuanto no hacemos lo correcto, en que cuando nos hemos alejado de ti, en que cuando no hemos creído en ti, tú muestras tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestros errores, tú nos sigues amando. Gracias porque se trata de tu bondad y no de nuestra bondad. Se trata de tu misericordia. Se trata de lo bueno que tú eres y no de lo bueno que somos nosotros. Se trata de tu perfección y no de la nuestra. Se trata de tu obediencia y no de la mía. Gracias, Señor, porque tenemos la seguridad y la certeza, porque se trata de ti y no de nosotros. En ti estamos seguros, en tu gracia estamos seguros, en tu bondad, en tu misericordia, en tu perdón. Gracias, Señor, porque me has perdonado, porque nos has perdonado. Gracias porque llevaste todos nuestros pecados en la cruz y ahora somos justos por creer en ello. Somos santos, somos limpios, somos bendecidos. El cielo es nuestro hogar, nuestro futuro está seguro en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios. Así que recuerda, no sigas mezclando, ¿sí? No sigas mezclando la ley con la gracia, ¿sí? Mantente bajo la gracia, ¿sí? De principio a fin. Recuerda quién eres en Jesús, ¿sí? Aparta la mirada de ti y pon tu mirada en Él. Amén. Amén. Te invito a tomar tu lugar. Vamos a orar por las ofrendas. Después haremos unos anuncios para posteriormente quedar despedidos. Padre, te damos gracias por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, porque
Tú suples todas nuestras necesidades, por eso damos con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, porque sabemos que nuestras vidas, nuestro futuro, están seguros en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mientras pasan por ahí con las ofrendas, me salté la canción, ¿verdad? Perdón, chicos, una disculpa. Mientras pasan ahí con las ofrendas, te recuerdo que tenemos talento para, si tú gustas quedarte ahorita al quedar despedido, disfrutar de unos ricos y deliciosos alimentos, puedes hacerlo con toda confianza. Hemos estado anunciando acerca de que va a haber bautizos. La fecha todavía no está, todavía no es una fecha exacta. Me comenta la pastora que estamos esperando a que haya más personas que tengan el deseo de bautizarse, pero próximamente ya estaremos anunciando la fecha para que no se desesperen. De este año no pasa, ¿sí? También hemos estado anunciando acerca del aniversario, que tampoco está la fecha exacta todavía, pero como ya has escuchado, estará con nosotros como invitado Carlos Eduardo Catari. Algunos de ustedes ya lo conocen. Los que no, la fecha tentativa es para finales de enero y a principios de febrero. Él estará compartiendo con nosotros y estoy seguro que será de mucha bendición para nuestra iglesia y para tu vida de manera personal, ¿sí? Y pues también te recuerdo, como siempre, las reuniones los miércoles a las 6 de la tarde. Tenemos reunión general, donde también tenemos un momento de oración para orar por alguna petición que tú tengas, que estás completamente invitado, invitada. Domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde, como ya lo sabes, eres bienvenido, bienvenida y te esperamos. Pues me parece que son todos los anuncios. Si gustas ponerte de pie ahí donde estás, vamos a quedar despedidos. Si gustas levantar tus manos y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, viviendo bajo el nuevo pacto, bajo su gracia. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.